Ok, para todas las personas que están aquí por primera vez, les comento que este canal de hoy en adelante se va a basar o se va a enfocar en drones, edición de videos y tutoriales. Así que si este tipo de contenido es el que está buscando, te invito a que te suscribas, le des like, comente, lo compartas y la campanita para que te mantenga actualizado. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. En el video de hoy me gustaría comentarles cosas que me hubiese gustado saber antes de volar mi dron por primera vez. Les comento que muchas de estas cosas quizás las pueden encontrar en un manual, pero el problema está en que cuando tenemos este tipo de dron por primera vez no nos contenemos y solamente queremos salir a volarlo. Vamos a empezar con la primera. Lo número uno es la cámara. Algo que yo comenté en un video anterior era que el viento era muy fuerte y por eso ustedes veían el dron mucho en movimiento. Pero eso no es 100% cierto, no importa qué tan fuerte esté el viento. Yo me he dado cuenta que este tipo de dron es súper estable. Este tipo de cámara, si ustedes por ejemplo quieren volar el dron en un área plana donde hay mucha arena, mucha tierra, lo que pasa es que si ustedes ven aquí entre medio de la cámara, aquí se acumula la arena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a decir que queremos volar esto en una superficie donde hay mucha arena, mucha tierra, está muy sucio el área, entonces eso es un problema porque en las orillas de esta cámara lo que va a pasar es que se va a acumular granitos de arena. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que la cámara se quede trancada, la cámara no se va a mover, no va a tener este tipo de movimiento. Cuando esta cámara está trancada, el problema que tenemos es que si hay un día donde hay mucho viento, entonces la cámara se mueve en conjunto con el dron. ¿Y qué pasa? Ese movimiento se va a reflejar en la cámara. Vamos a decir que nosotros estamos volando a este tipo de altura y el dron tiene movimiento porque es normal, miren qué pequeño es este dron. Entonces, si el viento le da y la cámara está trancada, vamos a decir que yo la tengo aquí aguantada, ven que la cámara se está moviendo con el dron, pero esa no es la verdadera reacción de esta cámara. Esta cámara se supone que se mantenga suelta, balanceándose. Algunas personas dicen que ellos le ponen aceite en las orillas a la cámara para que ella se mantenga lubricada y se mantenga moviéndose. Pero para mí eso no va. Imagínense ustedes que se echaran un poco de sirope encima y vayan a una playa y se acostaran en la arena. ¿Qué ustedes entienden que va a pasar? Exactamente. Lo mismo va a pasar con esta cámara. Si yo le echo aceite por las orillas, lo que va a hacer es que quizás no en el momento, pero durante el proceso de algunos vuelos, ustedes van a ver que se va a acumular más sucio entre medio de la cámara y esta pieza aquí. Lo mejor que ustedes pueden hacer es encontrar una superficie limpia donde sacar el dron a volar y donde aterrizarlo. Una de las alternativas que puedo recomendarles es que tengan con ustedes un pequeño pote de aire comprimido y lo que hacen es que de vez en cuando lo soplan en esa área para que limpie el sucio que hay en esa área. Esa sería mi recomendación. Otra de las cosas que yo les recomiendo y que me hubiese gustado saber es actualizar el punto de partida. Yo la primera vez que volé esto ni siquiera actualicé el punto de partida. ¿Por qué es tan importante actualizar el punto de partida? Les comento que el punto de partida para los efectos es como el share location de donde ustedes están. Entonces ustedes para los efectos le están dando un share location o una localización compartida a este dron de donde ustedes están ubicados o de dónde este dron va a salir. Y vamos a decir que su dron se quedará sin batería y ustedes tuvieran que devolverlo a casa, pues ustedes simplemente lo que van a hacer es que lo van a devolver y él va a llegar aproximado, no va a llegar exactamente desde el punto que salió, pero va a llegar a una área aproximada. Ok, como ustedes pueden ver, aquí está lloviendo, me tuve que meter debajo de un árbol, pero nada, lo que nos resta entonces es hacer una transición hasta mi casa, así que nada, los veo allá. Cambio de planes. Venía de camino y me di cuenta que el tiempo en esta área está ok, todavía tenemos un poco de tiempo, pero nada, vamos a hacerlo. Déjenme cambiarme este jaque, ¿no? Para actualizar el punto de salida, lo primero que tenemos que hacer es echar el dron a volar, porque no te va a dejar hacer la actualización hasta que el dron no esté volando. Entonces, vamos a ponerlo a volar, actualizamos el punto de salida. Vamos a ir al remoto o a la pantalla de mi teléfono y lo que vamos a hacer es que vamos a ir en la parte de arriba, en la mano derecha, donde hay 3 puntos. Y aquí donde dice Update Home Point, ahí ustedes van a actualizar el punto de salida. Ok, otra de las cosas que me hubiese gustado saber es que
Esto tiene un mapa que para los efectos funciona como si fuera un GPS del teléfono de nosotros. En la parte de mano izquierda abajo ustedes van a ver un mapita, ustedes le van a dar ahí. Y para los efectos ustedes van a ver que él se va moviendo en base a la dirección de donde él salió. Espero que esto les haya ayudado y en videos futuros voy a darle algún otros tutoriales. Así que si les gusta este tipo de videos, suscríbete, denle like, compártelo y los veo en la próxima. Gustó esto, espero que le den like, lo compartan y nada, los veré en una próxima. Ya como pueden ver está lloviendo y me tengo que ir.